Buenas noches, miembros del jurado y asistentes. Mi nombre es Ronald Jesús Sanabria Villamizar y represento a la Universidad Libre de Cúcuta. Nuestra ponencia se titula Mecanismos contra las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana. La reciente historia jurídica de Colombia se divide en dos, antes y después de la Constitución de 1991, con la cual se creó una institución que ha mejorado nuestro derecho, la Corte Constitucional, que ha protegido derechos que antes era imposible ejercer, como los de los menores, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, etc. La historia se encargará de premiar la labor de la Corte. A pesar de todo lo bueno, la idea de la ponencia surgió de esta pregunta: ¿la Corte Constitucional puede violar derechos fundamentales? En principio, por ser la Corte la llamada a garantizar la integridad y supremacía de la Constitución, y especialmente por el papel cumplido desde 1992 de protector a los derechos fundamentales y de ser la institución mejor vista por la sociedad, parece que no. Sin embargo, hay ejemplos que prueban lo contrario, y en este caso la pregunta es: ¿qué puede hacer una persona a quien la Corte Constitucional le viola un derecho fundamental? Vamos a intentar responder esta pregunta partiendo de que la Corte hace parte de la rama judicial y en la estructura del Estado es un órgano susceptible de violar derechos fundamentales, como cualquier juez de la República. El semillero considera que existen tres mecanismos excepcionales, residuales y subsidiarios para protegernos cuando una sentencia de la Corte viola un derecho. El primero es la solicitud de nulidad de la sentencia. El decreto 2067 de 1991 estableció que contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno y que la nulidad de los procesos ante la Corte solo podrá ser alegada antes de proferir el fallo. Sin embargo, la misma Corte amplió la procedencia de la nulidad sobre la sentencia, pero como medida excepcional, por situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, cuando sea notorio y flagrante la vulneración del debido proceso. Es significativo el papel de la Corte en ampliar el ámbito de procedencia de la nulidad de sus sentencias, especialmente porque los poderes tienden a suprimir o limitar sus controles, no a ampliarlos. Sin embargo, ¿qué puede hacer una persona, aceptando que tiene la razón, a quien una sentencia de revisión de tutela o constitucionalidad le viola el derecho fundamental al debido proceso y solicita la nulidad cumpliendo los requisitos exigidos y a pesar de esto la Corte la niega? Entonces, si la solicitud de nulidad no es eficaz, la persona necesita de otros mecanismos de protección, pues como dijo el maestro Hernando Davis Echandía, tanto vale no tener un derecho como no poder ejercerlo o defenderlo. El segundo mecanismo es la petición de tutela, que ha sido el instrumento por excelencia usado por los colombianos para protegerse de las violaciones de sus derechos fundamentales, y es posible usarlo contra una sentencia de la Corte, porque según el artículo 86 de la Constitución, la tutela procede contra cualquier autoridad pública, y la Corte lo es. Pero el punto no es sencillo y presenta tres problemas a resolver: el juez competente, la eventual revisión, es decir, la Corte como juez y parte, y los límites o requisitos de procedencia de la tutela. El primer problema se resuelve con fundamento en el decreto 1382 de 2000. En principio, este decreto establece que las tutelas contra las altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, serán conocidas por la misma corporación, pero curiosamente no menciona la Corte Constitucional, como si ésta no pudiera violar derechos fundamentales, aunque ésta no conoce tutelas en instancia. A pesar de esto, hay una regla en el decreto que establece la competencia en los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura de las tutelas que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, concepto en el que está incluido la Corte. El segundo problema se resuelve diciendo que para evitar que la Corte sea juez y parte, si la sentencia es de sala plena, la revisión se haga por conjueces, y si es de una sala de revisión, se haga por otra sala de revisión con distintos magistrados. El tercer problema se resuelve diciendo que procede la tutela en los mismos casos de tutela contra cualquier providencia judicial por vía de hecho. Esta idea no es insensata, hay un antecedente.
En 2008, el Consejo de Estado consideró que la tutela es procedente contra la Corte Constitucional porque no importa la calidad del sujeto de quien provenga el hecho dañoso. El tercer y último mecanismo es la posibilidad de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a denunciar al Estado colombiano por no garantizar la tutela judicial efectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que rige la OEA, de la que Colombia hace parte y para que la Convención entró en vigor desde 1978. El artículo 25 de la Convención garantiza el derecho a un recurso rápido y sencillo o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que amparen contra actos que violen derechos fundamentales. La denuncia de un Estado ante el sistema interamericano por una decisión de una Corte Constitucional no es imposible. Y como ejemplo citamos el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, cuya denuncia se fundamenta en la violación de la Convención por la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la norma que autorizaba la fecundación in vitro. La Comisión remitió el caso a la Corte, que en los próximos días dictará la sentencia. Con un caso real, nuestro semillero quiere demostrar la idea. Un ciudadano presentó una demanda pretendiendo la inconstitucionalidad de las normas que consagran que el término de prescripción laboral comienza a contarse desde que la obligación se hace exigible, para que en su lugar inicie a partir de su terminación. Sistema adoptado en países como Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Perú, Uruguay y Venezuela. Incluso en Costa Rica, la Sala Constitucional en 1993 declaró inexequibles similares normas a las demandadas en este caso. El ciudadano colombiano comparte que la prescripción es necesaria, pero no el momento en que comienza a correr el término. A pesar de la claridad de la demanda, la Corte Constitucional consideró que las expresiones parciales demandadas no tenían sentido e integró la proposición jurídica cambiando la pretensión. Ya no debía la Corte hacer análisis del inicio del término, sino de la existencia de la prescripción, porque entendió que se demandaba todo el artículo, ante lo cual decidió estárselo resuelto en una sentencia de 1994 en la que se falló una demanda en la que sí se pretendió la inconstitucionalidad de la existencia de la prescripción. Luego, el ciudadano solicitó la nulidad de la sentencia, probando que se le había violado su derecho fundamental al debido proceso, concretamente el principio de congruencia, pues la Corte le había cambiado su pretensión. El derecho de acción y la pretensión son del demandante, no del juez, le dijo el ciudadano a la Corte, que resolvió negar la nulidad. El semillero estudió la demanda, la sentencia, la solicitud de nulidad y la decisión de esta, y llegó a la conclusión que la Corte se equivocó. Acá, el Poder Judicial se impuso sobre el poder de la lógica y la razón. Pero el caso no terminó ahí. El ciudadano presentó una tutela contra la Corte, y en caso que no se proteja el derecho fundamental, estamos convencidos que el caso será llevado al sistema interamericano. Pues como dijo Couture, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Para terminar, nuestro semillero concluye que lo mejor que nos dio la Constitución de 1991, además de un extenso y maravilloso catálogo de derechos, fue un guardián que los protege, la Corte Constitucional. Pero como todo lo humano es susceptible de errores, y existen tres mecanismos excepcionales, residuales y subsidiarios para defendernos cuando una sentencia de la Corte viola un derecho fundamental: la solicitud de nulidad, la petición de tutela y el sistema interamericano de derechos humanos. Ante esto, podemos decir que la cosa juzgada constitucional puede tener excepciones si la sentencia de la Corte viola derechos fundamentales. Pues como dijo el profesor chileno Raúl Tabulario Oliveros, solo se acepta la cosa juzgada que emane de una sentencia justa. Gracias.